En este momento vamos a dar paso al simposio Perspectiva de Género en Divulgación Educativa, que es coordinado por Sonia del Valle David, integrante también de MIPORE, y quien va a moderar este simposio. Le cedo la palabra. Pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos quienes están aquí en este simposio. Mi nombre es Sonia del Valle y desde hace muchos años trabajo, mi primer trabajo fue como periodista. Soy periodista de profesión, me dediqué muchos años a investigar la política educativa, investigar a fondo, no más o menos, sino muy a fondo. Y eso me hace conocedora del sistema de verdad. Y este sistema, a lo largo de mis años como periodista y ahora como comunicadora, me parece que le hace falta a actores y actrices. No sé si actrices, así se dice en femenino, pero no importa. Le hacen falta personas como ustedes que se atrevan a hablar, a conversar, a nombrar la educación y a ponerla en todos lados y en todos los medios de comunicación. No es que no se atrevan, no lo tomen personal. Estoy hablando de que requerimos un mayor número de personas. Eso en comunicación se llama crear masa crítica. Crear masa crítica para que la discusión pública, política sobre la educación en el país, en todos los países de América Latina, le importe a alguien más que a los funcionarios que no les importa y a los gremios magisteriales que les importa a partir de sus propios intereses. Y no estoy diciendo que a los funcionarios, a todas las funcionarias, aquí tenemos a dos funcionarias muy interesadas en el sector educativo, no lo tomen personal, estoy hablando en términos generales. Bueno, entonces yo, esa es una gran insistencia que he hecho a lo largo de los años. He estado aquí trabajando desde varias trincheras. Ahí conocí en este camino de la Red de Mujeres Unidas por la Educación a Ana y a Rita, quienes también están muy interesadas en este tema. Entonces armamos este simposio. Y yo voy a hacer una muy breve introducción nada más de mí misma, que ya lo hice. Y luego les voy a dar la palabra a ellas para que podamos entre todas y entre todos conversar sobre el tema. Estamos viviendo una revolución en la forma de comunicar. Las redes sociales, los espacios digitales y las plataformas colaborativas han cambiado para siempre el paradigma de la comunicación. Ya no es indispensable pasar por las redacciones de los medios tradicionales, ni esperar el visto bueno de editores, periodistas o especialistas para que una idea circule. Hoy cualquier persona con un teléfono móvil puede producir contenido, crear comunidad y detonar conversaciones que trascienden fronteras. Este nuevo escenario representa una enorme oportunidad, pero también revela brechas profundas. Las mujeres, particularmente las investigadoras, las científicas sociales y quienes trabajan en organizaciones civiles, siguen estando subrepresentadas en la conversación pública. Aunque generan conocimiento, articulan propuestas y trabajan cotidianamente en la construcción de una sociedad más justa, sus voces rara vez dominan los espacios de visibilidad. Los datos lo confirman. De acuerdo con el Monitoreo Global de Medios 2020, solo 1 de cada 4 personas citadas en los medios de comunicación convencionales como fuentes o expertas son mujeres. En los principales diarios del mundo, y México no es la excepción, menos del 30% de las columnas de opinión son escritas por mujeres. Y la cifra cae aún más en temas económicos, tecnológicos o científicos. En el ámbito académico, aunque hay avances en la paridad de ingreso, las mujeres se enfrentan mayores barreras para publicar, conseguir financiamiento y ser reconocidas como líderes de pensamiento. Muchas veces su trabajo queda confinado a publicaciones técnicas o especializadas sin puentes con la sociedad. Además, cuando participan en seminarios o conferencias, las mujeres suelen hacer menos preguntas, tener menos intervenciones públicas o ser relegadas a papeles de moderación
más que de protagonismo, de acuerdo con el report Nature Human Behavior 2021. En redes sociales, pese a que muchas mujeres las dominan como usuarias, a menudo no logran construir una marca personal o profesional sólida, debido a contextos hostiles, acoso, deslegitimación, ataques o simplemente por la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que limita su tiempo para crear contenido y participar en el debate público. Por eso este seminario es una invitación a conquistar esta nueva era de la comunicación con perspectiva de género, a no esperar a que alguien más cuente nuestras historias o traduzca nuestras ideas, a dejar de hablarle al nicho académico o al público especializado y empezar a construir narrativas poderosas, empáticas y accesibles que conecten con la sociedad, que informen, pero también que movilicen y transformen. Hoy más que nunca tomar la palabra es un acto político. Tener presencia digital, construir una voz propia, desarrollar una marca personal o institucional con sentido de propósito no es una frivolidad ni una tarea secundaria. Es una herramienta para disputar los sentidos comunes, para cuestionar la desigualdad, para poner sobre la mesa temas urgentes y para abrir nuevas posibilidades de acción colectiva. Este espacio está pensado para reflexionar juntas sobre cómo comunicar desde el conocimiento y desde la experiencia, y para avanzar con claridad y estrategia hacia una divulgación educativa desde las mujeres, que no solo comparta datos, sino que proponga cambios. Porque comunicar también es transformar, y transformar también es un derecho de las mujeres que debemos ejercer en voz alta. Educar desde la palabra, mujeres, era digital y comunicación transformadora. Como comenté, vivimos en la era de la comunicación, una época en la que cualquier persona con un teléfono puede producir mensajes, conectar con otras audiencias, formar opinión y participar activamente en la conversación pública. El poder de comunicar ya no está reservado para los medios tradicionales ni para quienes ostentan títulos o cargos. Está en manos de quien sabe usar su voz y propósito y estrategia. Pero esta era no es neutral. Aunque hay más canales, más tecnología y más contenidos que nunca, las desigualdades persisten. Las mujeres siguen siendo menos citadas como expertas, como ya dije, tienen menos presencia como columnistas, menos visibles en paneles y debates, y muchas veces su palabra es cuestionada, silenciada o ignorada, incluso hasta juzgada. La brecha no es solo de acceso, sino de reconocimiento y de impacto. Aquí entra la comunicación educativa como herramienta de transformación, porque comunicar no es solo informar, es formar. Es ofrecer claves para comprender la realidad, abrir preguntas, compartir conocimiento desde una lógica de construcción colectiva. Y cuando esa comunicación es hecha por mujeres, desde su experiencia, desde sus saberes y desde sus luchas, entonces se vuelve también una forma de justicia epistémica. Para las investigadoras, las científicas sociales y las activistas, comunicar con intención educativa es una forma de ampliar el alcance de su trabajo. Es salir del nicho, romper con el lenguaje inaccesible, acercarse a nuevas audiencias, construir confianza, influir en la agenda pública. Es hacer que sus propuestas de cambio y sus diagnósticos sobre la desigualdad no se queden en documentos o auditorios cerrados, sino que circulen, conecten, movilicen. La era de la comunicación necesita más voces de mujeres que no solo hablen, sino que eduquen al hablar, que no solo expliquen, sino que conmuevan, cuestionen y propongan. Porque el poder de transformar la educación y con ella el futuro también pasa por conquistar la palabra pública. Por eso estamos aquí para construir juntas esta nueva forma de comunicar. Cuando una mujer toma la palabra desde el conocimiento, desde la experiencia y desde la convicción de transformar, no solo está visibilizando una causa, está educando, como dije. Y cuando lo hace con claridad, empatía y sentido estratégico, su mensaje puede traspasar fronteras institucionales y llegar directo al corazón de las personas. ¿Por qué esto es importante para la educación? Porque quien comunica con enfoque educativo también pone en el centro a quienes aprenden. Explica lo que sucede en las aulas, en las comunidades, en las políticas públicas. Nombra las barreras que enfrentan las niñas y niños y jóvenes para ejercer su derecho a aprender, desde la violencia y la pobreza hasta los techos de cristal que enfrentan, o la falta de escuelas seguras y con recursos.
y sobre todo proponer rutas para superar estas barreras desde la evidencia y desde el compromiso. Cuando las mujeres que están en primera línea como maestras, investigadoras, madres, líderes comunitarias o activistas comunican de forma pública, amplían el alcance de su quehacer educativo, hacen que más personas comprendan por qué importa la equidad, la inclusión, la participación estudiantil, la formación docente o el financiamiento justo para las escuelas. Conectan con temas complejos pero de la vida cotidiana, desmontan prejuicios y abren conversaciones necesarias para transformar el sistema desde abajo hacia arriba. Y por eso quiero en este momento pedirle a Ana Razo que participe en esta conversación y desde tu experiencia, Ana, nos cuentes qué es esto de comunicar desde las mujeres o con perspectiva de género. Gracias. Gracias. ¿Nos ayudan con la presentación, por favor? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en este panel con Sonia, con Rita, con amigas, que además de ser expertas y personas muy generosas, no intentaron explicarme qué tenía que decir en este panel. Me dejaron libremente decir. En lo que trabajamos en conjunto, nos gustaría proponerles hablar de 4 líneas específicas que están relacionadas con la comunicación en educación. La siguiente. Hay 4 ideas que trabajamos en conjunto y que nos gustaría desarrollar con ustedes. La primera es que la divulgación en educación no es neutra. Vamos a conversar sobre eso. La segunda es que la divulgación es poder, configura los mensajes, configura una estructura en la sociedad. La tercera es que hay barreras estructurales de las que hemos venido hablando desde la mañana y que también moldean y delimitan el alcance de las mujeres en la comunicación en educación. Y por último es que hay nuevas generaciones y nuevas formas de comunicar. Muy bien. Ahí está, gracias. Cuando hablamos de que la divulgación en educación no es neutra, queremos resaltar el papel histórico que tienen las mujeres y que ha sido invisibilizado en la comunicación sobre educación, desde las maestras rurales, desde las expertas en pedagogía, desde las madres que alfabetizan en el hogar, hasta las personas, las mujeres que investigamos en educación con y sin micrófono. Por lo tanto, poner esto en el centro del tema no es algo de justicia histórica, sino que tiene que ver con una reconstrucción epistemológica que quiere modificar la forma en cómo nos comunicamos y la forma en cómo hablamos de educación. En ese sentido, la divulgación no es neutra. Hay quienes la comunican, tiene cuerpo, tiene género, tiene una posición dentro de la sociedad. Y reconocerlo es parte del abordaje para una transformación. Entonces, hablar de que esto no ha sido neutro es importante. La comunicación delimita y conforma mensajes y estructuras, limita la forma como pensamos y la forma como abordamos los problemas. Cuando la comunicación educativa solo es vista desde una perspectiva muy particular, nos desdibuja y difumina otro tipo de problemas en educación, y otro tipo de abordaje, y otro tipo de interpretaciones. Por lo tanto, reconocer justo que la perspectiva de las mujeres es fundamental en volver a delimitar la sensibilidad sobre la que abordamos los problemas educativos, nos va a llevar a abordar otras cosas que no han sido históricamente abordadas. Hay retos únicos que las mujeres enfrentamos a la hora de comunicar, a la hora de transmitir los mensajes, y a medida que los reconozcamos y los hagamos visibles, vamos a empezar a romperlos. Eso es importante. Y como bien decía Sonia, en los medios de comunicación mexicanos, y enseguida vamos a ver una gráfica, menos del 30% de las columnas de opinión son de mujeres, y mucho menos de mujeres en ciencias o en educación. En ese sentido, empezar a reconocerlo, nombrarlo y ponerle números, nos abarca parte del problema y nos da también un mecanismo de seguimiento hacia cómo debemos transformar. Ya lo estoy haciendo para allá. El segundo punto es que la divulgación es poder. Hay estructuras que marcan mensajes que van dirigidos a cierto auditorio y que posicionan a las mujeres o no como figuras relevantes o como figuras expertas.
es un acto político, moldea la opinión, y en ese sentido la visión y la voz de las mujeres va a ser muy importante en reconfigurar quiénes son las personas expertas en los temas. Las mujeres comunicadoras en el ámbito de educación aportan perspectivas distintas, hay una sensibilidad distinta, hay una vivencia distinta que nos hace tener un ojo particular y muy integrador de los fenómenos en la educación. Y esa visión es muy distinta a la que ha acompañado la historia de la comunicación educativa en los últimos años. A medida que podamos reconfigurarla y retomarla, será en beneficio de las experiencias educativas del estudiantado. Pusimos aquí dos ejemplos que han surgido dentro de esta red que amplifican y resensibilizan la mirada de la educación. Una es la Centena, que amplifica la contribución de las mujeres en la educación, y otra es la campaña Yo también me quedo en la escuela, que lanzó la perspectiva de inequidad y desigualdad en un contexto muy particular de la pandemia y la experiencia de las niñas y las adolescentes en su retorno a la experiencia educativa. Un tercer punto es de las barreras estructurales. Creo que, lamento la distancia, pero se ve muy bien, me pongo un poco para acá. Sonia lo comentaba, decía, cuando en los medios de comunicación se habla de personas expertas, muy pocas veces son mujeres. En esta gráfica lo que representa es la función de las fuentes de información. En la parte azul es la opinión de las mujeres, y como ven es mayormente tomada en cuenta cuando se trata de una opinión generalizada, o cuando se habla de una experiencia personal o de una persona que atestiguó una cierta situación, un cierto fenómeno. Pero cuando hablamos de personas expertas, solo el 18% son mujeres. Es decir, el hecho de que nosotras podemos ser expertas, ahí baja drásticamente. Y eso necesita cambiar. Somos expertas en muchas cosas y los medios de comunicación deben y tenemos que hacer que se reconozcan. Hay una carga desigual en la estructura social. Hay una carga en cuidados, en precariedad laboral, en brechas de acceso tecnológico y en muchas otras cosas. Ya no hablaba Silvia cuando hablaba justo de las condiciones en las que hacemos este trabajo, y cuando le escuchaba recordaba una cita de experta académica muy importante, que es una comediante de Estados Unidos, que decía: no solo quiero igual salario, quiero igual disfrute. O sea, la igualdad no está solamente en el salario, que sí lo queremos, ¿cierto? Sí, sino en las condiciones del disfrute y del desempeño de nuestras labores. Quiero disfrutar mi trabajo, quiero disfrutar ser experta, eso también quiero. Entonces se nos vendió que la libertad era salir al mercado laboral remunerado, pero no va a haber libertad mientras no haya condiciones estructurales dentro y fuera de casa que equilibren las formas en cómo hacemos las cosas en las que somos expertas. Entonces necesitamos trabajar en esto. Esta desigualdad no solo es cómo comunicar, sino las condiciones que me dan para que pueda ser experta en comunicarlas. También lo mencionó Sonia, hay una hostilidad en el entorno para comunicar, sobre todo que se ha hecho más evidente en las redes sociales. Hay una hostilidad, hay una deslegitimación, hay un acoso, tenemos que enfrentarnos a ellos y tenemos que protegernos también. Tenemos que hacer algo que visibilice esa forma y que atente en contra de eso. Tenemos que hacer políticas que lo regulen, pero también una visión comunitaria que lo limite y nos protege. Lo decía Sonia, cuando nos invitan a paneles creen que la cuota de género se arregla poniéndonos moderando o dando un ejemplo de las cosas, y eso necesita reconfigurarse en el papel de expertos. Y la última línea que queremos conversar es algo a lo que nos enfrentamos todos. Hay nuevas generaciones y nuevas formas de divulgar, nuevas plataformas, pero también nuevos lenguajes, nuevas formas de interpelar al auditorio, y ahí creo que es una buena forma de comunidad intergeneracional. Tenemos un montón de colegas que son expertas en carreras y trayectorias que inician, que también pueden ayudarnos a encontrar nuestra propia identidad como comunicadoras, como personas que divulgan. No tenemos todas que salir bailando en TikTok, si eso es lo que quieren, está bien, está perfecto, aquí no juzgamos, pero también hay quienes no pueden sentirse no muy cómodas haciendo eso. Cómo encontramos la identidad para comunicar, la identidad para transmitir una idea dentro de lo que nos sentimos cómodas y nos interpela, pero reconocer que hay otras formas y otras plataformas
también nos abre nuevos escenarios en donde la desigualdad y la discriminación se presentan de formas muy hostiles. También hay que reconocerlo y hay que actuar en consecuencia. Las nuevas voces, las nuevas juventudes, nuestras nuevas expertas amplifican esa voz y necesitamos respaldarlas y apoyarlas y generar una comunidad alrededor de ellas. Y la apuesta que nosotros trabajamos es que esto se construye desde lo colectivo, desde esto. Hay una poderosa voz individual, pero se expande y se potencializa justo aquí. Por último, para cerrar algunas ideas, hay que construir narrativas educativas sensibles al género y comunitarias, que sean justamente transformadoras, que sean críticas, pero que sean inclusivas, no solo de las mujeres, sino reconocer los muchos sectores que dentro de las mujeres han sido invisibilizados, o que son menos escuchados. ¿Cómo amplificamos esas voces? Ya lo dijo Sonia, la lucha del derecho a aprender es también la lucha por el derecho a contar, a explicar, a compartir y a transformar. Creemos estas redes de mujeres que comunican y busquemos políticas que justo amplifiquen esa voz, y para amplificarla hay que protegernos entre nosotras. Hay muchas formas de hacerlo, encontremos la que más nos interpele y la que más esté a nuestro alcance, por supuesto, como forma de iniciar. Hasta aquí dejo mi participación, ahora paso el micrófono a Rita, que tiene muchas más cosas que decirnos de la realidad. Muchas gracias, Ana. Pues buenos días a todas y a todos. Buenos días. Buenas tardes. No, buenos días. Muy bien. Muy bien. Entonces, a mí me va a tocar, y también qué bueno que me dieron la libertad de qué voy a abordar para este simposio. Entonces decidí, ¿sabes qué? En vez de que solamente mi voz escuche, lo que hice fue entrevistar a 4 mujeres, que la verdad forman parte de mi red. Y no solamente forman parte de mi red profesional, sino también de mi red personal, o sea, son grandes amistades. No las pude traer a todas, pude traer a una que aquí está presente, y mañana tenemos taller, que levante la mano, muy bien, poniendo ahí gol para el taller de mañana, pero lo que quería era a través de este espacio poder comunicarles, ¿no?, cómo están viviendo estas 4 líneas que ahorita Ana nos estaba comentando y que Sonia nos puso así como que en contexto, ¿no? Entonces entrevisté y las voy a mencionar quiénes son estas 4 y vamos a estar viendo qué fue lo que me comentaron a través de esta entrevista. Tenemos a Lady Xochitl Cabrera Barrera. Ella es especialista en educación y asesoría financiera y es fundadora de Cabrera y Asociados. Ella específicamente nos va a estar hablando de su colaboración con educación financiera, específicamente en Nuevo León, en una empresa social que se llama Casa Mujer. Tenemos a Yanina Nava Ariza. Ella es responsable de vinculación institucional en el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Puebla. Ella nos va a estar platicando desde el campamento Mariposas, que antes se llamaba, que es un campamento para jovencitas, adolescentes, específicamente en edad secundaria, preparatoria, bachillerato. Ahorita se llama el Campamento de Empoderamiento Científico en Puebla, y nos va a estar platicando sobre cómo se vive y también conocer un poquito más de cómo se viven estas líneas de divulgación. Tenemos a Itzal Libertad Domínguez Zúñiga. Ella es gerente de contenidos y capacitación en Papalote Museo del Niño Monterrey, y nos va a estar platicando, bueno, a través de su diseño de programas, a través de lo que hacen, cómo se está viendo la divulgación. Y por último tenemos a Susana Alejandra Romero Rodríguez. Ella es especialista en desarrollo profesional, educativo y social en CDG Consultores, y específicamente nos va a estar hablando sobre su colaboración y involucramiento en proyectos sociales en una red que se llama Red NIM, que es Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León, AC. Entonces, como podemos ver, las 4 son muy diversas, tienen una carrera profesional, pero todas tienen una pasión por la educación desde sus distintas líneas, ¿no? Entonces creo que sus testimonios van a ser muy valiosos. Y empezamos con la primera línea. Ahí está. Y está muy chiquito, pero sí damos permiso de compartir esta. Ya estoy.
y ellos me dieron permiso de compartir la presentación y todo, ¿no? Perdón que quedó muy chiquito. Bueno, aquí básicamente con la divulgación neutra voy a estar platicando sobre lo que nos estuvieron comentando. Por ejemplo, Janina nos habla mucho sobre la representación científica. Uno tiene rostro masculino, justo en este aún tiene rostro masculino, justo en este campamento de empoderamiento científico. Una de las razones por las cuales lo hacen directamente ahí en el INAOE es para que también las jovencitas vieran, hay científicos, hay investigadoras, no solamente porque decimos astrofísica, luego relacionamos con hombres. Entonces, esta fue una, y pues todavía hay mucho trabajo, o sea, que hacer en esta parte. Y también algo que nos comentaba Janina era la divulgación en el contexto mexicano. Muchos de sus campamentos fueron campamentos traídos de otros espacios, de otros países. Entonces eso no funciona aquí en México. Entonces también como la contextualización o la tropicalización que vemos es muy importante para que estén realmente representadas. Por eso algo que nos comentaba mucho es, para organizar estos campamentos se tenían de los Peace Corps, que tenían a gente, pero también tenían gente del INAOE para poder asegurar esta parte, ¿no? Susi nos comentaba mucho sobre la comunidad indígena, específicamente en Nuevo León, y decía que enfrentan múltiples capas de invisibilidad. Una, son indígenas, son mujeres y son bajo acceso a veces económico y viven en un a veces contexto urbano muy hostil, ¿no? Entonces también es reconocer esta parte, en este caso la población indígena de Nuevo León, y como también la representación es muy importante. Nos decía que la única manera de poder llegar y entrar era a través del líder comunitario, que generalmente son hombres. Sin embargo, Redmi, la presidenta, es de la comunidad indígena y eso ayudó mucho. Entonces también como la representación de sus comunidades con sus dinámicas también apoya mucho, ¿no? Tenemos a Isaac que nos comenta que muchos, el papalote, ¿no? Que muchas de las cuestiones que a través de la red que tienen, muchos de los contenidos, de los programas se generan, se diseñan por mujeres. Sin embargo, a veces el que toma la decisión económica son hombres. Entonces estamos viendo aquí estas cuestiones, ¿no? de contextos, ¿no? Y a veces también algo que se comenta específicamente en museos, a veces la educación sigue siendo poco valorada. Por ser en espacios, vamos a decir, de educación informal, generalmente no se valora, específicamente a las mujeres también están ahí para aportar. Y por último tenemos a Lady, y creo que hemos escuchado esta estadística. Las mujeres están subrepresentadas en la producción de conocimiento financiero. Nos comentaba que muchos de los libros, muchos de la información es por hombres, para hombres y a veces hombres de otros contextos, ¿no? Entonces aquí la importancia también de llegar, y me comentaba una estadística que decía, el 35% de las mujeres que tienen liderazgo en el sector financiero, pero el 35% son mujeres de los líderes, ¿no? Entonces también aquí es cómo también podemos, y también la educación financiera es un poco, no es muy clara, es muy confusa. Nos comentaba que a veces hasta mujeres con estudios superiores, o sea, posgrado, se nos dificulta. Y aquí yo creo que me levanto la mano, o sea, cómo administrar, ¿no? Cómo administrar esta parte de la educación. Paso a la siguiente punto que habla de la divulgación es poder, ¿no? Y aquí Janina, a través de sus campamentos de empoderamiento, nos comenta de la importancia de tener modelos reales. Entonces, como ese campo también es de traer a mujeres que, o sea, son referentes, que tienen historias a veces muy similares a las que están enfrentando las jovencitas, y eso le ayuda, ¿no? A poder despertar estas vocaciones. Y como este tipo de campamentos no solamente es compartir, divulgar la información, sino realmente que sea un detonador de cambio, ¿no?
y es algo que a través de esta gran representación de mujeres de todas las carreras, que realmente tiene un enfoque muy STEM, lo que viene siendo el campamento, pero también se les dan habilidades de liderazgo, socioemocionales, se tienen psicólogas, etcétera, ¿no? Susana nos comenta cómo este tipo de espacios, ¿no?, donde se ven representados, en este caso la comunidad indígena, puede ser una herramienta de transformación social, donde las mujeres pueden alzar la voz y nos comentaban, ¿no?, mucho de la situación que a veces se enfrentan, y ellas mismas nos comentan aquí: yo tengo derecho a ser escuchada, y, o sea, esto es una injusticia, ya tienen la posibilidad, o sea, se sienten con esta confianza de poder decir, y también cómo a través de la red, ¿no?, han logrado establecer una vida profesional, establecer una vida personal, aun y cuando en los contextos que tenemos ahí en Nuevo León, ¿no? Quizá cómo a través, ¿no?, la comunidad, por ejemplo, allí en Papalote, cómo a través de las mujeres podemos impulsar, ¿no? O sea, se tienen varios programas en los cuales pues puede ser una plataforma, ¿no?, para impulsar. Y por último, Lady nos comenta cómo en educación financiera, cuando llegaban con las comunidades de mujeres, era: no te voy a decir qué hacer, sino vamos a vivirlo, ¿no? Y cómo poder ser, por ejemplo, consumidores responsables, qué es lo que implica ser un consumidora responsable. Entonces, a través de sus vivencias que puedan aportar, y de esa manera, o sea, no es yo te digo, sino es en comunidad, ¿no? Específicamente es lo que les funcionaba. Algunas de las barreras estructurales que nos platicaban, ¿no? Bueno, en el campamento, Janina, de adolescentes, pues a veces situaciones como violencia, ¿no?, abandono escolar, embarazo adolescente, que ahorita lo estábamos viendo, pues eran unos de las barreras, ¿no?, que a veces impedían de que las niñas entraran o que las niñas continuaran, las adolescentes, en el programa. Y también era a veces la falta de apoyo familiar. A mí me tocó ser parte de este campamento, como dar ahí algunas charlas con las adolescentes, y sí me comentaban: es que batallé mucho para venir aquí porque mi papá no me dejaba, pero mi papá me dijo: vas a ir, pero cuando te regreses ya no vas a estudiar en la casa, te vas a casar. Entonces también es que, o sea, también tenemos estas barreras culturales, estas barreras sociales que pues nos van afectando, ¿no? Por ejemplo, Susi, con las comunidades de mujeres indígenas, que decían, mis esposos les decían: ¿por qué no atiendes la casa? O primero, si quieres ir a la charla, si quieres ir al taller, primero tienes que atender la casa y luego vas, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que ahorita estábamos viendo en las estadísticas, ¿no? Es algo que estamos viendo, pero pues era de que se tenían que llevar a los niños, me comentaba Susi, pero pues primero eran los deberes que tenían en casa para después ya ir y hacían los esfuerzos, ¿no? Hacían los esfuerzos para poder ir. Quizá algo que sucede, o sea, que nos comentaba mucho, ¿no?, sobre las mujeres que forman parte de esta comunidad del museo, es de que a veces son cuestionadas por no ser expertas técnicas, ¿no? A ver, o sea, tú que sabes de ciencia, tú que sabes de tecnología, tú que sabes de esto que estamos, entonces también es, y pues a veces también la jerarquía, ¿no? Direcciones por hombres y luego ya vamos hacia abajo. Y por último, Lady comenta situaciones muy similares a las que nos comentaba Susi, sobre que sí, o sea, voy a los talleres, voy a las sesiones de educación financiera, pero primero tengo todos estos roles. Entonces por eso nos decíamos que teníamos que hacerlos en espacios donde teníamos un salón para los niños, las niñas que tenían que llevar y ellas poder llevar. Entonces también era mucha cuestión de, o sea, pues de traje, ¿no? Vamos a traer cuestiones, o sea, alimentos que están, o sea, que se generan en los locales, pues para también ir generando ese sentido. Y algo que nos comentaba mucho
leí y me llamó mucho la atención es que el sistema financiero no está diseñado para las mujeres. Me comentó sobre un banco, no me quiso decir, le lanzó una tarjeta rosa para las mujeres, y lo que me decía era, ¿qué beneficios tenía? Ah, pues tenía por un mes beneficios de plomeros. Y ella así como, ¿eso qué? O sea, ¿qué beneficios me dan? Y entonces también cómo el sistema financiero no está diseñado para las mujeres, como esta tarjeta de crédito le puso en rosa y se fue por el que, bueno, pues servicios de plomería, ¿verdad? Porque las mujeres necesitamos mucho, creo, no sé. Pero bueno, era algo. Entonces, como también es una barrera pues muy grande, estructural, que hay que romper, ¿no? Y por último, lo que nos comentaba Ana de las nuevas generaciones, nuevas formas de divulgar. Bueno, creo que en común las cuatro, los que nos comentaba Angelina, pues que sea vivencial. O sea, la mejor manera de divulgar la educación, de divulgar el conocimiento y de generar nuevo conocimiento es que sea vivencial, que sea inmersivo, y algo que ya comentamos aquí, las redes humanas. O sea, algo que hizo mucho con sus campamentos de empoderamiento científico, Campamento Mariposas, era justo generar esta red de mujeres y de jovencitas adolescentes para poder ir generando este cambio, ¿no? Susi nos comenta, bueno, las redes sociales funcionan en las comunidades indígenas, sin embargo, la comunidad, o sea, estar en comunidad, tener esta comunicación con los líderes y las líderes y ya las representantes, ¿no? Que van generando a través. Itzá, o sea, también, o sea, más allá de las redes sociales, que es lo que estamos viendo, yo creo que el punto común de las cuatro era la vivencia, ¿no? O sea, el experimentar cómo los primos y las primas, que son como los cuates y cuatas acá en la Ciudad de México, a través de ellos, ¿no? Se va viviendo, se va divulgando, se va comunicando y se va compartiendo la ciencia, participando también en festivales, en campamentos, en programas. Y por último, Lady nos comenta que se trató de hacer en educación financiera espacios virtuales, pero no funcionan como los espacios presenciales, ¿no? Entonces creo, y también definitivamente las redes. Entonces, en conclusión, lo que llego es a que la nueva forma de divulgar, al menos en estos cuatro contextos, es vivencial, es estando inmerso en las comunidades para poder escuchar y que a través de eso se pueda hacer esta divulgación y rompiendo estas barreras que tenemos. Gracias. Desde la reunión, y gracias además a quienes armaron el programa, porque tengo que decir que por lo general el tema de la comunicación es casi siempre el último que se pone, porque es como el menos importante. Entonces me da muchísimo gusto que este panel o este simposio sea el que abra, más allá de las conferencias magistrales, abra la conversación pública en torno al tema.